Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy les traigo una carrillada de cerdo. Vamos a hacer la recetita. Acá yo tengo un poco de cebolla escalonio que he picado. He puesto un poco de aceite. Le puse 4 escalones. Vamos a poner un poquito de pimiento picado. Ajo. Se me fue todo. Demasiado. Un poquito más, permutando. Sofreímos un poco. Pones una hojita de laurel, sal, pimienta. Miren, ayer conseguí en el Action, acá en España, que también está en Italia, esta pimienta 70 centavos, con molinillo y todo. Me pareció re barata. Sal. Después si vemos que le falta agregamos pimienta. Ya tenía de otra, así que no abro el molinillo nuevo. Hierba de la Provenza, que tiene un poquito de todo. Ajo ya le pusimos, le quería poner una hojita de laurel. Pasa que tengo tantos condimentos que a la hora de sacar las cosas tengo que sacar todo acá. Hojitas de laurel. Yo lo voy a hacer con setas hoy la carrillada, para cambiar un poco, porque siempre con la misma salsa. Ustedes si quieren la pueden hacer sin nada. La pueden hacer con tomate solo y vino tinto. A mí porque me gustan las setas. Acá tenemos todo el sofrito. Vamos a sellar nuestra carne. Aquí he comprado 2 paquetes de carrilladas, traen 4 cada una, son bastante grandecitas. Me encanta porque queda súper tierna. Pueden acompañar con papas fritas, con una buena polenta, con un plato de arroz blanco, con lo que quieran. Siempre queda rico. Se pueden hacer también una buena salsa para unas pastas. Sellamos de una parte, dejamos que se dore bien. Vale, hemos sellado nuestra carne, nuestra carrillada. Vamos a ponerle el vino tinto. Cubrimos bien. Y dejamos cocinar. Cubrimos. Y cuando cocine por 1 hora más o menos, hora y media, vamos a agregar el tomate.
Por ahora no, porque esto lleva tiempo para que quede bien tierna. Y si le metemos el tomate ahora, lo que ocurre es que se va a pegar. Entonces dejamos que se cocine bien con lo que es el vino. Ahora que hirvió por media hora, destapamos. Vamos a poner las setas antes de agregarle el tomate. Esta seta que compro en una bolsa. Las compré en Lidl y son todas mezcladas. Vienen congeladas y están muy buenas. Siempre utilizo mucha verdura esta congelada porque mantienen el sabor muy bien y no hace falta usarla enseguida. Cubrimos y dejamos seguir cocinando. Miren, aquí le voy a preparar también unas papas a las provenzal con ajo y perejil. Así que bueno, acá sigue hirviendo nuestra carrillera con setas y esto le falta todavía. Así que bueno, acá puse las papas para acompañar eso. Le voy a poner un poquito de clavo también a esto, me faltó. Voy a poner con la cucharita porque el clavo es medio peligroso. Si no le da demasiado gusto. Pero también le da el sabor. Y le vamos a poner unos piñones que tengo aquí. Estos son piñones que compré. Y le vamos a poner un poquito. También le da rico sabor. Semillitas de pino. Y con la seta va a quedar espectacular. Damos vuelta. Así se cocina bien también del otro lado. Mira cómo se va reduciendo. Y también se va haciendo más espesita la salsa, ¿no? Con la reducción del vino. Ahora después le ponemos el tomate, pero todavía falta, porque esto está todavía crudo. Y ahí dejamos cocinar. Vale, ahora que ha pasado ya una horita, le vamos a agregar el tomate, no mucha cantidad. Yo le pongo unas 4 cucharas, porque tampoco es mucha la cantidad de carrillera. Vamos a enjuagar esto. Con esto sobra. Porque la salsa es de vino, no de tomate. Pero le da el toquecito ese. Este tomate frito no es tomate natural. Vale, y lo dejamos que siga cocinando. Bueno, como ven, ya tenemos aquí nuestras patatas. Vamos a preparar la ensalada, la voy a colar. Y nuestra carne sigue ahí cocinando, que ya le falta poquito. Voy a colar las papas y vamos a preparar una ensalada. Bueno, como ven, acá tengo las papas que ya colé. Le vamos a poner perejil. Un poquito de sal, poquita porque ya le puse para hervirlas. Un poquito de pimienta. Poca. Yo tengo acá ajo seco. Le vamos a poner un poco. Y le vamos a poner aceite de oliva también. Vale. Mezclamos.
absorba todos los sabores. Y ya tenemos para acompañar nuestra carrillada. Miren qué buena que está la ensalada. Bueno, miren cómo quedó esta carrillada, espectacular. Con toda la reducción del vino tinto, que quedó la salsita muy espesa. Bueno, acá les dejo la recetita. Espero que les guste y no se olviden de dar el like y de suscribirse a mi canal. Un cariño grande para todos y nos vemos en otra receta. Chao.